Muy buenas, en el vídeo de hoy haremos una introducción a la astrofotografía, incluyendo la de cielo profundo, y a lo largo del vídeo te iré dando consejos que te servirán para afianzarte en este apasionante mundo. Estás en Astronomics y comenzamos. Bien, lo primero que debemos saber es qué es la astrofotografía. Y la astrofotografía no es otra cosa que la captura de imágenes del cielo nocturno con cámaras y equipos especiales. Por lo tanto, desde mi punto de vista, la astrofotografía es la combinación de la fotografía con la exploración, del cielo nocturno, ¿de acuerdo? Mediante exposiciones largas, lo que podemos conseguir es desvelar detalles, colores, estructuras sutiles que de otra manera son imposibles de observar a plena vista, ¿de acuerdo? Y aunque pueda parecer una disciplina compleja y complicada, no hay que tenerle miedo. A día de hoy, con la tecnología que hay y con la tecnología actual, está al alcance de cualquier persona interesada en aprenderla, ¿de acuerdo? Solo tienes que tener paciencia, como siempre digo, paciencia, insistir y con el tiempo irás mejorando tus habilidades. Pero a día de hoy es accesible para cualquiera, incluso si te estás iniciando en esta afición. Bien, ahora que hemos visto un poquito qué es la astrofotografía, vamos y hemos hablado en ese apartado del equipo básico, el equipo mínimo con el que podemos empezar. Vamos a hablar precisamente de eso, de con qué equipo yo debería de empezar, ¿de acuerdo? Pues mira, en astrofotografía lo primero que necesitamos, evidentemente, es una cámara fotográfica. Existen dos tipos de cámaras. Las convencionales, las DSLRs o las sin espejo, es decir, las cámaras que se pueden utilizar bien de día, también las podemos utilizar de noche para capturar imágenes del cielo nocturno. Y después están las cámaras que son astrodedicadas. De estas hablaremos en un minuto, ¿de acuerdo? Pero vamos a empezar por lo básico, y es que yo ya tengo una cámara y quiero capturar imágenes del cielo nocturno. Pues lo que necesitaría es una cámara, ¿eh? Una cámara que nos permita trabajar en los modos manuales para precisamente configurarla y hacer esas largas exposiciones de las que hablábamos, ¿de acuerdo? Después necesitaríamos un objetivo. Podemos utilizar desde grandes angulares hasta teleobjetivos. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que para empezar no utilizaremos monturas motorizadas, ¿de acuerdo? Entonces utilizaremos un trípode. Y estas exposiciones, o la longitud de la exposición para que las estrellas nos aparezcan puntuales, varía en función del objetivo que estemos utilizando y de la focal de 16 milímetros, de 50, ¿de acuerdo? Eso debemos de tenerlo en cuenta cuando trabajamos con equipos que no son motorizadas, con trípodes que no son monturas, ¿de acuerdo? Entonces, hemos dicho la cámara, una cámara que nos permita los modos manuales. Un objetivo. Yo, para empezar, siempre os aconsejaría que empezáramos fotografiando con un gran angular, porque nos permitirá hacer tiempos de larga exposición y capturar, por ejemplo, la Vía Láctea, y además nos permitirá meter primeros planos. Os dejo algunos ejemplos por aquí para que veáis de lo que estoy hablando, que es lo que suelo hacer yo con mi gran angular. ¿De acuerdo? Y de esta manera pues vamos cogiendo confianza. Para este tipo de imágenes necesitamos evidentemente un trípode que sea sólido, que sea consistente y que aguante bien las largas exposiciones. Y como ya os comenté en otro vídeo anterior, os dejo el enlace por aquí encima, ¿vale? Para que podáis verlo, un disparador o poner el temporizador de la cámara, de manera que cuando presionemos el botón o si es con el disparador, no movamos la cámara y no provoquemos esos temblores que en un momento dado pueden echar a perder nuestra imagen, ¿de acuerdo? Y cuando nos hayamos afianzado en nuestra astrofotografía con este equipo que tenemos, hayamos salido bastante con él, tengamos imágenes de calidad, lo que podemos es avanzar un poquito y entonces podemos empezar a pensar en pequeñas monturas o en monturas motorizadas, monturas ecuatoriales, ¿de acuerdo? ¿Qué nos van a permitir? Pues nos va a permitir hacer exposiciones aún más largas, puesto que estas monturas lo que hacen es un seguimiento del cielo y entonces la longitud de nuestra exposición puede crecer bastante, ¿de acuerdo? También podemos entonces empezar a pensar en añadir o en adquirir un telescopio en nuestro equipo. Y acordaos que cualquier cámara puede ser colocada en un telescopio, no necesitamos tener una cámara astrodedicada para poder ponerla en un telescopio. Y el telescopio lo que nos da es poder ver objetos que están aún más lejanos que con un gran angular, evidentemente. Podemos coger pequeños telescopios de 300, de 400 milímetros. De eso hablaremos en otros vídeos sobre los telescopios, pero hoy, para que os hagáis una idea, el equipo básico y después vamos avanzando y ya al final, cuando lo tengamos muy dominado todo, podemos optar por comprar o adquirir
una cámara astrodedicada. Las cámaras astrodedicadas tienen una ventaja sobre las cámaras convencionales. Y es que efectivamente están pensadas para hacer astrofotografía. Normalmente o muchas de ellas tienen un control de temperatura, lo que nos permite bajar la temperatura del sensor y esto nos da menor grano en la imagen, más definición, mayor sensibilidad en condiciones de baja luminosidad porque están pensadas para ello. ¿Vale? Entonces, sobre el equipamiento básico que podríamos comprar o adquirir o ya podemos tener es cámara, un objetivo, yo os aconsejo empezar con un gran angular, y un trípode que sea estable y a partir de ahí, con paciencia, ir creciendo, ir avanzando e ir mejorando en nuestra afición. Bien, pues ya hemos visto el equipo básico, ¿no? Y con este equipo básico podríamos hacer fotografía planetaria, podríamos hacer fotografía lunar, podríamos hacer las fotografías de estrellas, de Star Trails, que también es muy interesante, podríamos hacer la Vía Láctea, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a avanzar hacia el cielo profundo, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de fotografía de cielo profundo, de lo que hablamos es de capturar objetos como galaxias, nebulosas, cúmulos de estrellas, objetos que a veces, como la nebulosa de Orión, depende de dónde estés, es visible a simple vista, pero que de normal no lo son, ¿de acuerdo? Y para ello lo que tenemos que tener en cuenta es el equipamiento que ya vamos a ir necesitando, porque para cielo profundo sí es cierto que podemos utilizar cámaras convencionales con objetivos potentes y, por ejemplo, un Star Tracker, ¿de acuerdo? Que ya nos va a permitir hacer fotografía de cielo profundo, porque lo importante de la fotografía de cielo profundo es que suele necesitar tiempo de apilado, es decir, hacer muchas imágenes para después apilar todas esas imágenes y conseguir la imagen final. ¿Por qué? Porque la señal que nos llega del cielo profundo es muy débil. Entonces lo que hacemos es mucha cantidad de imágenes para apilar después, ¿de acuerdo? Y para ello necesitaremos precisamente pues eso, un sistema motorizado, bien sea un Star Tracker o una montura, porque ya tenemos un telescopio más potente y hemos decidido avanzar, pero algo que nos permita hacer el seguimiento del cielo nocturno para conseguir ese resultado final que estamos buscando, ¿de acuerdo? Y bien, también más adelante pues podríamos incorporar nuestra cámara astrodedicada, que para cielo profundo sí que yo os la aconsejaría, ¿de acuerdo? Bien, pues lo siguiente que debemos de tener en cuenta a la hora de hacer astrofotografía es dónde la vamos a hacer. ¿Por qué digo dónde la vamos a hacer? Porque evidentemente en una ciudad no podemos hacer astrofotografía convencional como tal. Sí que podríamos hacer astrofotografía de banda estrecha. Tengo un vídeo sobre ello, os dejo por aquí el enlace si alguno está interesado, pero hablamos de fotografía convencional porque la luz de la ciudad no nos permite ver el cielo. Entonces deberíamos de buscar una localización que sea lo suficientemente oscura para poder hacer lo que tenemos pensado, ¿de acuerdo? Entonces es importante primero buscar la localización, después tener en cuenta la fase lunar. La fase lunar porque si estamos con luna llena posiblemente nos dificulte o nos impida incluso llegar a hacer la sesión de astrofotografía. El clima también es muy importante, evidentemente tiene que estar despejado, pero también si va a hacer frío, pues debemos de ir equipados. De todo esto he hablado en otros vídeos también, ¿vale? Pero hemos hablado de la localización, que sea oscura, del clima y también debemos de preparar nuestro equipo, tener las baterías cargadas, comprobar que las tarjetas están bien, comprobar en general que nuestro equipo está preparado para la sesión astrofotográfica. Y todo esto debemos hacerlo antes de salir. Igual que es, como os digo en otros vídeos, siempre os digo, es importante llegar a la localización con tiempo suficiente de poder montar nuestro equipo y de poder comprobar que todo está bien, con luz diurna, porque de noche se complican mucho las cosas. Aunque parezca que no, de noche después empieza a haber fallos y todo se complica bastante más. Entonces, llegar con tiempo suficiente. Por lo tanto, la preparación es importante. Bien, pues ahora que hemos hablado del equipo y de las consideraciones previas antes de salir, sobre la ubicación y demás, vamos a hablar sobre la configuración de la cámara. Y vamos a hablar de que estamos utilizando una cámara convencional, ¿vale? Entonces, es importante a la hora de configurar nuestra cámara que, como ya hemos dicho al inicio, tenga en modo manual, ¿de acuerdo? Y si estamos utilizando un objetivo que tiene apertura variable, si usamos un telescopio ya suelen tener la apertura fija, ¿vale? Pero si usamos un objetivo con apertura variable, siempre configuraremos nuestra apertura lo más grande posible. Es decir, si tenemos un objetivo que nos permite una focal de f2.8, pues será la que pongamos. Si es f4, pues f4, no importa. La que nos permita que entre mayor cantidad de luz hasta nuestro sensor.
¿De acuerdo? El tiempo de exposición entre 10 y 30 segundos. Esto va a variar en función de si estamos trabajando a 16 milímetros, a 20, a 30. Como os comenté al inicio, cuanto mayor sea la distancia focal que pongamos, menor tiempo de exposición vamos a poder hacer para tener las estrellas que no aparezcan como trazas, sino que aparezcan como puntos, ¿vale? En la aplicación Photopills, que ya lo he comentado en algún otro vídeo, hay un apartado, y el que no tenga esta aplicación debería de tenerla. Hay un apartado en el que nos pone estrellas como puntos y ahí le podemos meter la configuración de nuestra cámara y el objetivo que estamos utilizando y nos dará el tiempo máximo que podemos hacer con nuestra cámara para tener estrellas como puntos, ¿de acuerdo? Que al final es lo que buscamos cuando estamos haciendo grandes campos o en general astrofotografía. Vale, hemos hablado de la apertura, hemos hablado del tiempo de exposición y la ISO. La ISO que debemos usar, a día de hoy las cámaras permiten una ISO bastante alta. Yo utilizo hasta 3200, 1600, 800, depende. Al final depende un poco del lugar en el que estemos. Por eso cuando tenemos estos 3 parámetros en cuenta y empezamos a configurar nuestra cámara, debemos de empezar a hacer pruebas hasta encontrar la configuración ideal para esa noche, porque lo importante es saber que no siempre es la misma configuración, ¿de acuerdo? Entonces, con estos parámetros ya podemos empezar a trabajar. Después debemos de tener en cuenta que las largas exposiciones, sobre todo en condiciones de baja luminosidad, se aprecia más. Nuestra imagen aparecerá granulada, tendrá el ruido característico, ¿de acuerdo?, de las largas exposiciones. Para evitarlo podemos o bien activar el que haga la cámara automáticamente la compensación, es decir, hace un dark, una toma oscura y después se la sustrae y así de esa manera elimina ese granito. O lo que yo hago es hacer varias imágenes seguidas, ¿de acuerdo? Y después hago un stacking, apilo estas imágenes con programas especiales que hay. Estoy preparando un vídeo de procesado de la Vía Láctea en el que utilizo esta técnica y lo veréis. Saldrá, si no la semana siguiente, la próxima, ¿de acuerdo? Y al hacer el stacking, pues eliminamos también una parte importante del granito, ¿de acuerdo? De ese ruido que aparece en nuestras imágenes. Vale. Bien, ya hemos visto un poquito lo que serían los ajustes básicos de las cámaras convencionales, pero si vamos a trabajar con imágenes de cielo profundo, nuestra idea es hacer astrofotografía de cielo profundo, pues aquí entran a jugar otros aspectos. En concreto que necesitaremos posiblemente exposiciones más largas, que no será suficiente con hacer entre 10 y 30 segundos. De hecho, hay imágenes que, bueno, se hacen 5 minutos de exposición, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Porque como ya dijimos antes, estas imágenes o esta señal que llega es bastante más débil y necesitamos capturar más tiempo de exposición. Para ello, entonces, entran a jugar lo que es imprescindible, que son las monturas que traquean o que siguen el cielo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí no hay unos parámetros en concreto que podamos hacer. Debemos de estudiar nuestro objeto que vayamos a fotografiar y empezar a hacer pruebas. Si hacemos a Orión, por ejemplo, que es muy brillante, pues tendremos que hacer menos tiempo. Si buscamos unas nebulosas débiles, pues más tiempo de exposición. Y sí que os aconsejaría, cuando hagáis cielo profundo, igual que antes lo aconsejaba, ahora sí que os diría que es necesario el apilado. El apilado para conseguir aumentar esa señal y disminuir el grano, ¿de acuerdo? Es aumentar la señal, el detalle que capturamos y conseguir una imagen final muchísimo mejor. También importante a la hora de hacer astrofotografía de cielo profundo, que creo que hasta ahora no lo hemos comentado porque estábamos con equipos para iniciarnos, pero ya llegados a este punto podremos decir que es muy aconsejable, y yo incluso me atrevería a decir que imprescindible, un sistema de autoguiado. El sistema de autoguiado lo que hace es una pequeña cámara secundaria, puede ser de diferentes maneras, pero básicamente el autoguiado lo que hace es hacer que la montura, además de seguir el cielo, sea muchísimo más precisa y entonces cuanto mayor sea nuestra exposición, mayor necesidad de autoguiado necesitaremos. Entonces un sistema de autoguiado también vendría a formar parte ya de nuestro equipo, ¿de acuerdo? Vale, pues hasta aquí hemos visto un poquito qué es la astrofotografía, qué necesitamos para ello, cómo configurar nuestras cámaras y el siguiente punto, que es fundamental a día de hoy en astrofotografía, es el procesado. El procesado se convierte en algo imprescindible si queremos conseguir que nuestras imágenes verdaderamente merezcan la pena, ¿de acuerdo?
La técnica del apilado es básica, es fundamental, yo os la aconsejaría, a lo mejor de inicio no, pero ir practicando con ella. Y después, entonces, en cuanto al procesado, pues importante es siempre hacer una copia de seguridad de nuestras imágenes. Eso, bueno, en esto y en cualquier cosa. Después, seleccionar las mejores imágenes, es decir, aquellas que tengan defectos, que hayan salido movidas, con trazas, eso pasa siempre, las descartamos, sobre todo si vamos a hacer apilado, porque entonces estaríamos sumando esa información que no es buena, ¿de acuerdo? Nos quedaremos siempre con las mejoras. Después aplicaríamos, tengo vídeos de procesado, ¿de acuerdo? Os pongo enlaces abajo en la descripción, pero como os digo, el procesado lo encuentro fundamental. Un buen procesado hará que nuestra imagen y nuestro esfuerzo, porque es un esfuerzo al final, merezcan la pena. Y bueno, pues hasta aquí este vídeo, que no es un vídeo largo, es un vídeo cortito, pero es un vídeo que creo, en base a las preguntas que me van haciendo, que he considerado que era interesante de hacer, que aportaría algo, porque hay gente que tiene dudas, que está empezando. Bueno, pues así vamos aclarando dudas, ¿de acuerdo? Nada más por hoy. Recuerda que si te ha gustado el vídeo, puedes suscribirte, darle un like. Si tienes cualquier duda, dejármela en los comentarios. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.